Mi nombre es Sebastián Márquez García y voy a hablar del libro Sexualidad de Jeffrey Wicks. Actualmente hablar de la sexualidad es un tema que genera controversia debido a la subjetividad de la palabra, ya que la sexualidad tiene una plasticidad infinita que puede adaptarse a cualquier contexto, incluso puede ser utilizada para referirse a una identidad. Al no haber una definición exacta, la sexualidad puede tomar diversos aspectos y formas. Por ejemplo, lo que a uno le genera atracción, a otro puede causarle temor, ya que la sexualidad es un acto donde desbordan múltiples emociones. A este desbordamiento de emociones en Occidente se le llama como la naturaleza de la virtud. A finales del siglo XIX inicia la ciencia del sexo, la sexología, fundada por Krafft Ebing. Los sexólogos, junto con los antropólogos, a partir de la década de 1920, demostraron el relativismo cultural al considerar otras costumbres sexuales, alejándose cada vez más de la ideología hegemónica, donde intentarán explicar la naturaleza del sexo y su porqué. Jeffrey Wicks nos menciona que él no considera la sexualidad como algo 100% natural, sino como un producto de una historia social y como es solo un constructo que hace uso de las actividades biológicas y mentales, puesto que el cuerpo y la psique solo tienen significado en las relaciones sociales y no dependen únicamente de tu género, buscando de construir el significado de sexualidad. Mientras que los biólogos y psicólogos han aceptado la doctrina de que la única función del sexo es la reproductiva, ignorando la existencia de actividades sexuales no reproductivas, sin embargo, eso no es del todo correcto. Múltiples personas, independientemente de su orientación sexual, realizan el sexo sin esperar concebir un bebé, e incluso hay actividades que no requieren de la cópula, sino que pueden realizarse en solitario, ya que solo buscan un desahogo sexual, como por ejemplo el travestismo. Esto genera la pregunta, ¿qué es lo que se define que una actividad sea considerada sexual o no? La sexualidad no es solo la intimidad ni la intención que se realiza en una actividad, sino que es la del bienestar personal y social, provocando que el significado de sexualidad para un grupo de personas sea totalmente diferente al del resto, como ocurre con las mujeres de Irán, que son forzadas a usar el hijabí y por consecuencia oprimiendo a su grupo social, dando origen a la construcción social de la sexualidad. La sexualidad es un mandato biológico básico que es restringido por la cultura, dando como origen una socialización sexual, ya que cada cultura clásica tiene diferentes prácticas como apropiadas o inapropiadas. Esta clasificación de moral y no moral da origen a las restricciones de quién y restricciones de cómo, un término establecido por Plummer, en el que las restricciones de quién limita quiénes podemos considerar como pareja, mientras que las restricciones de cómo limitan qué, cómo, cuándo y dónde puedo hacer las actividades sexuales. Estas restricciones de quién y cómo se dan dentro de la organización social de la sexualidad. Hay 5 áreas importantes que sirven para imponer estas reglas. La primera es el parentesco y sistemas familiares, que hace alusión a la existencia del tabú incesto, señalando la necesidad que tienen todas las culturas de controlar el sexo. La segunda es la organización social y económica. Depende del contexto económico se controlará la natalidad. La tercera es el reglamento social. Dependiendo de la época, la religión puede tener un fuerte impacto en cómo es vista la sexualidad, pero siempre se encuentra presente el consenso moral de lo correcto e incorrecto para asegurarse de que sí puede ser considerado sexualidad sana y que no. El tercero son las intervenciones políticas. Están encargadas de controlar las desviaciones sexuales o parafilias que puedan poner en riesgo a un grupo de personas. Y por último tenemos el desarrollo de cultura de resistencia. Es la oposición de la minoría sexual ante los códigos morales. Un ejemplo de esto es cuando los homosexuales intentan conseguir su igualdad y su respeto a pesar de no estar siguiendo la hegemonía de parejas. Ahora hablaremos de la importancia del sexo y las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Freud menciona que en la antigüedad el sexo era puramente por instinto, no se pensaba y solo se hacía, mientras que actualmente tenemos un objetivo. Pensamos si queremos hijos, cuántos hijos queremos, con quién los tendremos, en qué condición, etcétera. Pero para llegar a ese tipo de pensamiento fue necesario pasar por 3 momentos clave de la historia del sexo. A principios del siglo I, el moyetis, sexo por placer, cada vez tenía una mayor desaprobación por parte de la iglesia, ya que el sexo tenía como función la reproducción y por lo tanto es un pecado tener sexo antes de matrimonio. Y posteriormente, en los siglos XII y XIII, el matrimonio fue considerado como un asunto de acuerdo familiar por el bien de las familias, donde se formaba un vínculo incluso más fuerte que el de la actualidad, ya que no solo era por conformidad, sino que era por un bien social, donde formaban un vínculo más estrecho. Y por último, en los siglos XVIII y XIX se desarrollaba una definición más precisa de la normalidad sexual, permitiendo un crecimiento decisivo en las nuevas identidades sexuales. A mediados del siglo XIX se creó el término de homosexual. Un homosexual era un estereotipo de persona con una latencia y un trastorno psicosexual generalmente asociado a la sodomía o al placer anal, la sexualidad y el poder. Esa separación de hombres, mujeres y homosexuales se debía a la sexualidad y el poder. El grupo de mayor estatus determinaba cuál era la sexualidad aceptable. Esta las clasificaba en 3 categorías, la primera de ellas siendo la clase.
donde las normas morales variaban acorde a la posición social del perteneciente. Por ejemplo, un amo heterosexual podía abusar sexualmente de un esclavo como castigo sin ser considerado homosexual. La segunda de ellas es el género. Cuando nacemos y nos identificamos con el género predominante, tendremos a mirar el mundo a través de nuestros conceptos de la sexualidad sin tener en cuenta el de los demás e incluso invisibilizar la existencia de dicha sexualidad, como ocurría con las mujeres de Irán, que eran invisibilizadas. El último de ellos es la raza, el cual consiste en excluir a una etnia por medio de que alteren su normalidad y por medio de a que alteren su normalidad intentan imponer sus normativas de sexualidad y solo permiten que realicen entre ellos su propio sexo, con tal de evitar mestizaje. Estos tres grupos se encuentran fuertemente interseccionados y forman parte de la identidad de una persona, la cual no puede ser removida de ella. Me gustaría mencionar que se me hizo muy interesante saber sobre toda la dimensión que abarca la sexualidad y cómo actualmente seguimos viviendo bajo ideas hegemónicas de lo que es la sexualidad, ya que siempre se nos enseñó que si no era hombre con mujer era algo inmoral. Y ese tipo de pensamientos ha llevado a personas que nieguen sus propias identidades con tal de encajar en la sociedad, como le ocurrió a Lily Ilf. Por otro lado, me parece interesante cómo no es fácil encontrar la diferencia entre una actividad sexual de lo que no es sexual, ya que si nos basamos en la pasión o en la intensidad con la que se hace un contacto, entonces dependiendo de la persona o de las creencias, un simple agarre de manos puede ser considerado algo sexual. Por ejemplo, con las mujeres dirán que se quiten el hijabi. La sexualidad no es algo que deba atribuirse a un género o a una normalidad. Es por esto que Jeffrey Wicks propone que no hay que entender a la biología como un fin, sino como un medio para la existencia de las relaciones sociales. Debemos de entender a la sexualidad como una diversidad, no como un todo. No hay una palabra que logre abarcar la inmensa diversidad que hay en ella. Puede que incluso a día de hoy existan sexualidades que no han sido descubiertas